Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos preparados para contarles lo relevante de la jornada de hoy viernes. Una jornada muy concentrada sobre la conferencia de presidentes autonómicos con el gobierno en Barcelona, ya les contaré, sin acuerdo, pero bueno, ha tenido algunas cosas interesantes en el terreno de lo dicharachero. La gran protagonista Isabel Díaz Ayuso, como ya se podía uno esperar, algunos errores de Pedro Sánchez que entran en eso que yo les he descrito varias veces del nerviosismo clave, nerviosismo producido por el miedo a algunas cosas que pudieran aparecer, algunas amenazas que sufre Pedro Sánchez, por ejemplo la de ayer o anteayer de Víctor de Aldama, se van a enterar, ¿no? Bueno, pues de todo eso hablaremos largo y tendido. Empezamos nuestro recorrido en Estados Unidos porque es muy llamativo el enfrentamiento, el choque de proporciones inesperadas entre Donald Trump y su chico favorito del mundo de las empresas, Elon Musk, el dueño de Tesla y de la red X. Bueno, la cosa ha llegado a un punto en el que lo último de ayer a estas horas es de Elon Musk, que denuncia que Donald Trump era uno de los que iban a la famosa isla de las perversiones de Epstein y que, en fin, su avión estuvo por allí, lo cual demuestra que él también estuvo por allí. Según Elon Musk, que pasaba por ser el gran amigo de Donald Trump, pasaba por ser el gran hombre que iba a conectar la administración Trump con el mundo de lo más relevante en las nuevas actividades, tanto en la red X como en los coches eléctricos Tesla. Hay que decir que Tesla hoy ha tenido una jornada en bolsa lamentable, porque en realidad los coches de Elon Musk, los Tesla, dependen de unas baterías que hoy por hoy no se fabrican en Estados Unidos, por lo tanto son susceptibles de aranceles. Y el desacuerdo con Donald Trump le puede costar a Elon Musk perder el favor de algunas ayudas de la administración norteamericana para esos productos de los que tanto presume Elon Musk. Todo esto nos lo cuenta con los datos Sandro Meco. Hola Xavier, honestamente espero que tú y yo estemos mejor que Donald Trump e Elon Musk, porque se ha desatado la guerra entre dos de los hombres más poderosos del mundo. El pasado martes, Musk calificó el Big Beautiful Bill, o sea, la reforma económica de Trump, como una abominación. Bien, pues 2 días después, el presidente de los Estados Unidos ha contestado. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los presentes. Mejor que vosotros. Él lo sabía todo. Es realmente injusto. Queremos tener coches de todo tipo. Eléctricos pero también de gasolina. Híbridos. Queremos tenerlo todo. Queremos poder venderlo todo y cuando se recortó eso y el Congreso quiso recortarlo, él cambió un poco. Pero es que esa decepción ha ido en aumento y el tono también. La batalla se ha trasladado a redes sociales donde Trump ha afirmado que echó al propietario de X de su administración. Algo refutado por un Musk que estaba bastante enfadado. Aseguró que Trump mentía, que debía ser destituido como presidente de los Estados Unidos y el hecho que más titulares ha copado en todo el mundo. Este tuit, en el que Musk decía lo siguiente: hora de soltar la gran bomba. Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Pasa buen día, Donald Trump Jr. El presidente no ha contestado a estas acusaciones, pero Steve Bannon, uno de sus hombres de confianza, sí lo ha hecho y ha devuelto el golpe. Tienen que requisar SpaceX esta misma noche. Y no solo eso, tienen que investigar todo sobre su estatus de inmigración. Porque resulta que yo creo, según los hechos que me han mostrado, que es un inmigrante ilegal y los inmigrantes ilegales tienen que ser deportados. Así que veremos si esta bronca se queda en una anécdota o se convierte en uno de los mayores enfrentamientos del año dentro de Estados Unidos. El inmigrante ilegal viene a cuento de que Elon Musk tiene nacionalidad y nació en ese país, sudafricana, aunque lleve muchos años residiendo y como gran empresario en Estados Unidos. Bueno, en España, vamos a noticias que tienen que ver con España. Por comunidades autónomas, en la comunidad de Castilla y León, pues bueno, hay un acuerdo, un pacto entre el PSOE y el PP que quieren tener más diputados y eso pues va a alterar el futuro de la Cámara de las Cortes de Castilla y León.
Nuevo pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para ahondar en los pecados del régimen del 78. Nuevo pacto para profundizar en el gasto político innecesario. Ambas formaciones han acordado un nuevo estatuto de autonomía en Castilla-La Mancha que contempla un aumento del número de diputados. Actualmente la Cámara cuenta con 33 y con la reforma podría pasar a 55, 22 diputados más, un 66,7% más. Si bien es cierto que el texto contempla una horquilla que va desde los 25 hasta los 55. La región es la que menos diputados tiene de España, junto a La Rioja. Fue María Dolores de Cospedal la que redujo la cifra hace 10 años, pero ahora el PP ha cambiado de postura. La transformación de la Cámara queda en cualquier caso en suspenso hasta que pasen las elecciones de 2027. Será el Congreso de los Diputados el que tenga la última palabra. Vox ha levantado la voz ante el aumento del gasto superfluo que, a su juicio, apuntará al bienestar de los políticos en detrimento del bienestar del ciudadano. Toda esa cantidad de dinero en duplicidades y en sueldos para diputados va a suponer o subidas de impuestos o recortes en partidas tan importantes como en sanidad, en educación. Nada menos que el incremento de 22 diputados supondría un incremento del gasto político de 12 millones de euros. El traslado de las Cortes a un nuevo y majestuoso edificio como necesario por ese aumento de diputados, lo que supone otros 16 millones de euros más. Cada céntimo de los impuestos de los ciudadanos debe ir destinado al bien común. Lo cierto es que la Cámara funciona perfectamente con 33 diputados y no hay razón de peso para aumentarla, salvo los intereses partidistas. Un reparto mayor de diputados supone un aumento considerable de la financiación pública que llega a los partidos. Las formaciones de la Cámara reciben 31.000 euros al año por cada diputado que consigue escaño, aparte de la asignación fija mensual de 12.000 euros por el mero hecho de tener grupo parlamentario. Luego está la extensión de la red de colocación de afines con el aumento de diputados. Ya no solo hablamos del parlamentario, que cobra de media 72.000 euros anuales, sino de los asesores y del equipo que le asiste. La política se convierte en un jugoso negocio que la convierte a su vez en un modo de vida. Así, haciendo cada vez a más gente dependiente de lo público, se cautivan votos. A mayor gasto político, menor gasto en lo que realmente importa. Pido perdón porque yo les hablaba de Castilla y León y como han visto estábamos hablando de Castilla-La Mancha. Estas son las cosas en las que anda Paje, el día que, en fin, bueno, ya saben ustedes. Vamos a la Comunidad Valenciana porque el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha inaugurado hoy la modernización de los regadíos en el sector 17 de la acequia real del Júcar en Alcira. Esta acequia pues, ha puesto en funcionamiento las obras de modernización de regadíos correspondientes al municipio, como les dije, de Alcira. Es una inversión de 4 millones de euros que hace la Generalitat Valenciana y los trabajos han consistido en la construcción de redes de transporte y distribución en ese sector que da servicio a pues, unos 874 regantes. El acto, que son esas imágenes que ven ahí, pues ha sido presidido por Mazón y estaba presente el presidente de la Comunidad de Regantes, Antonio Costa. Y de la Comunidad Valenciana nos vamos a la Comunidad de Aragón. Aragón no va a tener presupuestos este año. El PP, pues que estaba negociando con Vox, aplaza esas negociaciones al verano de 2026, con lo cual pues queda manifiesto que el PP y Vox no han sabido entenderse en Aragón después de la ruptura del pacto de gobierno justo ahora hace un año. Después de muchas reuniones entre ambas formaciones, finalmente el Partido Popular, Jorge Azcón, ha decidido gobernar este 2025 sin nuevos presupuestos para la comunidad aragonesa. Según fuentes populares, Vox ha puesto unas condiciones de máximos que exceden las competencias autonómicas. En eso pues, va incluido el tema de los menores inmigrantes no acompañados, los MENAs, y el Pacto Verde, sobre los cuales Vox habría exigido al presidente aragonés que se pronuncie públicamente ante los medios de comunicación. Como es sabido, pues ayer dábamos cuenta de que en Murcia finalmente iba a haber presupuestos por acuerdo entre estas mismas formaciones políticas sobre la base de un pacto en el que se cierra un centro de MENAs, se denuncia la política verde como un problema para la agricultura, en este caso de Murcia, y además pues se hacían algunas otras concesiones que en Aragón pues el Partido Popular no ha querido pues llevar a
positivas y a cerrar un acuerdo de presupuestos con el partido de Santiago Abascal. Bueno, hablemos un poquito de la droga. Yo siempre os digo que la droga, más vale que nos empecemos a preocupar sobre este particular, o si no, tendremos consecuencias en la seguridad de la sociedad española en su conjunto. Y pretendo que con vuestro apoyo consigamos que los partidos políticos entren en este asunto, que nunca lo han hecho. Dejen de tener la cabeza en la arena como los avestruces y empiecen a pensar y a definir en sus programas electorales medidas concretas para paliar este problema, el de los narcotraficantes, el de las bandas, el de la violencia y el del tráfico de drogas que están desatados en nuestro país. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues humildemente presentaros ejemplos de hasta qué punto esto está que arde. Hoy nos vamos a ir a Canarias para demostraros lo que pasa. En Canarias hoy se han producido 49 detenciones, más de 29 registros en varias islas, entre ellas Fuerteventura o Gran Canaria, porque se detectan alijos de cocaína que llegan desde Sudamérica. Narcolanchas, 68 vehículos, muchos de ellos de alta gama, cuentas bancarias donde se trata de esconder o de refugiar el dinero que se obtiene de la droga y que pues, da pingües beneficios a todas estas organizaciones en cualquier autonomía. Pero como hacía tiempo que no hablábamos de Canarias, hoy hemos querido traerles a conocimiento esto que es lo que ha tenido lugar en el día de hoy. Como ven, lo de siempre, dinero en efectivo. La DEA ha colaborado en esta desarticulación, también Europol, ¿verdad? Porque son alijos de droga a gran escala, pues muchísimo dinero en efectivo, que se va a blanquear probablemente en España, y capacidad para controlar pues a personas, comprar voluntades, para pues aniquilar desde mi punto de vista las juventudes de los lugares en España donde el narcotráfico ya es un hecho importante, también económico, porque los jóvenes se plantean, bueno, ¿qué me es más rentable a mí? ¿Buscar trabajo, estar en el paro, ser temporero o bajar fardos de las narcolanchas? Y deciden o conducir vehículos de las narcolanchas o las mismas lanchas y deciden hacerlo, con lo cual pues les estamos metiendo en un berenjenal, les estamos metiendo en una ilegalidad y les estamos conduciendo hacia unas sociedades en las que, bueno, de carácter criminales, en las que nada bueno les va a llegar a esos jóvenes que, porque es más fácil, porque pagan mejor, porque hay una cultura que se arma, pues por ejemplo, en la desembocadura del Guadalquivir, en muchos lugares de muchas regiones españolas, pero principalmente de las más próximas a Marruecos, que es el gran productor mundial de hachís. Y bueno, y luego está el efecto de la cocaína, de las drogas de síntesis, el efecto rural de las plantaciones donde no hay pueblo ya en España, donde no haya una o dos o tres plantaciones de droga para el negocio lucrativo y para, en fin, en muchos casos, pillar la electricidad de forma ilegal conectándose a la red pública, la del Servicio Público de Electricidad, de forma, como digo, ilegal. Y me vais a permitir que hablemos del Club de Amigos del Toro TV. Tenemos en esta casa la voluntad de ser la correa de transmisión que haga que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros pues lleguen al conjunto de la sociedad española. Piensen que hay muchas autonomías en las que todavía no nos pueden ver si no es por un medio de pago. Nosotros queremos crecer, queremos ser esa correa de transmisión y queremos llevar a todos los españoles esas ideas compartidas. Si entendéis eso, pues ya tardáis en haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es una cosa muy fácil. Hay que llamar, eso sí, al 91 616 2464 y a partir de ahí, pues en 5 minutos el tema queda resuelto. En el club están pues continuamente proponiendo actos de carácter cultural. Por ejemplo, el jueves 12 de junio a las 7 de la tarde, Los presos del Valle de los Caídos. Lo va a dirigir esta conferencia Alberto Bárcena, que es bien conocido por todos y que va a desvelar incógnitas y a dar respuestas a muchas preguntas que todos nos hemos hecho.
Este es un tema delicado, pero nadie mejor que Bárcena para contarnos la verdadera historia de los presos en el Valle de los Caídos. El jueves 19 de junio tenemos cita para desayunar con Luis del Pino y su equipo, para comentar con él la actualidad política, social, económica e incluso la deportiva, con él y con su equipo. Esta cita va a ser a las 10 de la mañana, como he dicho, del jueves 19 de junio. ¿Dónde? Aquí en la sede de Radio Libertad, que es la misma del Toro Televisión, en la calle Modesto Lafuente 42 de Madrid. Y es un buen momento, si no tienes aún su libro y quieres que te lo dedique, pues este es un buen momento para asaltarle y que firme el libro. Y tenemos buenas noticias para todos aquellos que no seguís desde Barcelona y sus alrededores, porque el día 25 de junio, miércoles, vamos a mantener un almuerzo coloquio en Barcelona con todos los que quieran apuntarse a él. De la casa van a asistir a este almuerzo coloquio Julio Ariza, el presidente, y José Javier Esparza, director y presentador de El Gato al Agua. Y sin más, nos vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Las 7:50, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les tengo que presentar a mis invitados hoy, don Nacho Bongiovanni. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bongiovanni es economista jefe de la Fundación Internacional para la Libertad y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno. Estoy también en otra institución en Argentina, en otro think tank liberal. Ajá. Y don Josué Cárdenas, que está en el think tank liberal del periodismo en España. Sí. Viva la libertad, yo creo que lo podemos gritar todos. Carajo. Lo de carajo ya para mi compañero, pero es verdad que aquí decimos viva la libertad. Pueden verle y leerle en Periodista Digital. Diariamente. Si alguien cree que no vamos a hablar de corrupción porque hay una conferencia de presidentes en Barcelona, lo lleva mal, lo lleva mal. Vamos a analizar la respuesta que da el PSOE a todos estos temas de las cloacas, etcétera. Hoy hablaba Óscar López, que ya saben que es este señor un poco hooligan, que sigue manteniendo que la bomba Lapa era un peligro para Pedro Sánchez y no sé cuántas las cosas. Relevante hoy, dice Óscar López, nosotros ya hemos hecho lo que había que hacer, no han hecho absolutamente nada. Esta señora, la señora Leire Díez, fue al PSOE, se reunió allí con Santos Cerdán, parece que también con Zapatero, y les entregó una baja voluntaria. No sé si nos quiere contar algo más de qué le han prometido para hacer eso y hacer mutis por el foro en lo que toca a su condición de militante del Partido Socialista. Eso es una cosa, pero desde luego con esto no pasa página el Partido Socialista, que debe muchísimas explicaciones. El caso de Leire Díez sigue haciendo tambalear los cimientos del Partido Socialista, un partido que sigue defendiéndose, asegurando incluso que ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Bueno, yo creo que en primer lugar el Partido Socialista ya ha actuado. Esta señora ya no forma parte del Partido Socialista. ¿Pero en qué han actuado exactamente? Si hacemos un breve repaso, vemos como el PSOE solo le abrió un expediente informativo, algo que quedó cerrado cuando la Fontanera pidió su baja. Una baja, recordemos, voluntaria, tal y como ella aseguró. Ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero, del Partido Socialista. Y voy a repetir una cosa para que quede clara. Solicité yo mi baja voluntaria. Es voluntaria porque la solicita uno. Ella fue calificada por miembros socialistas como una militante raso, es decir, una persona sin cargo. Sin embargo, acudió a Ferraz a una reunión para dar explicaciones sobre las reuniones que mantuvo con empresarios y abogados, en las que ofreció tratos favorables con la Administración a cambio de información comprometedora contra la UCO. Una reunión en la que presuntamente también estaba Santos Cerdán y Zapatero. Al menos así parece al ver su coche saliendo de Ferraz, la sede de los socialistas, la misma tarde en la que Leire Díez acudió para esa reunión. Esto es todo lo que el Partido Socialista ha hecho. Y con todo esto surge una pregunta. ¿Una militante raso sin aparente cargo se puede reunir con la cúpula del partido por unos hechos que, según ese mismo partido, no son reales? Bueno, sí, es que lo de esta señora es tremendo, porque, vamos a ver, si ella es la que dice haber presentado la baja, que no tengo por qué dudarlo,
¿por qué duda cuando dice que espera que sea temporal? Pues también dependerá de ella, ¿no? O sea, vamos a ver, esto es pues lo de siempre, hablar por no callar y no dar explicaciones sobre lo que de verdad está ocurriendo. Josué. Absolutamente, absolutamente. O sea, los españoles no se nos puede engañar con este tema. Vamos a ver, Leire no es una periodista al uso. Desde que se licenció en 1997 no nos puede estar engañando y diciendo que, bueno, que ya todo esto que es trabajo de investigación y es por un libro que iba a hacer. Porque ya no ha escrito nada desde ese año que ha dicho usted, 1997, ¿no? Dijo. Permítanme el ejemplo, pero Jack el Destripador no actuaba para interesarse en los conocimientos de forense, sino era un delincuente que tenía que estar en prisión o con la pena capital, ¿no? En este caso, Leire Díaz, si se reunía, con quién se reunía y en nombre de quién se reunía, que esto es lo fundamental, creo que tiene que dar explicaciones más allá de en el PSOE ya hemos explicado todo, he dado mi baja voluntaria. Esto no puede acabar así. Esto tiene unas repercusiones mucho más fuertes. Tenemos un gobierno que no da soluciones a los problemas reales, sino que se centra en intentar buscar acabar, coventrizar a la oposición política, judicial, policial y de toda índole, mediática también, evidentemente, y aquí somos ejemplos de cómo nos intentan boicotear. Entonces, por lo tanto, creo que Leire Díaz, el que se quiera creer esa rueda de prensa, pues bueno, que crea que cuando se le cae un diente viene el ratoncito Pérez, pero creo que es suficiente como para pensar que esta mujer estaba a cargo de Santos Cerdán y evidentemente de Pedro Sánchez. Nacho Bongiovanni. Bueno, a ver, a mí me parece que el actuar del Partido Socialista, tratando de disminuir este caso de corrupción y demás que involucra a esta señora Díez, es otro de los elementos que utilizan los populismos autoritarios, ¿no? Negar cualquier hecho delictivo y después ir contra los contrapoderes, es decir que son bulos, que son inventos de la oposición, ir contra el Poder Judicial, siempre van un paso más. Y Pedro Sánchez sigue dando ese paso más porque sabe que puede. Porque acá me parece que a veces también nos tenemos que preguntar la reacción que tiene la sociedad española, que a veces parecería que está paralizada, ¿no? Dormida por lo menos. A mí me gustaría saber si él fuera el Partido Popular el que estuviera gobernando y tuviera todas estas cosas que hubieran pasado, si el Partido Popular seguiría gobernando. Me parece que no. Pero bueno, hay una doble vara en España. No solo en España, digo, yo soy argentino y en Latinoamérica es muy común. Una vara más baja para la izquierda, a la izquierda se le perdona todo, y cuando le toca de vez en cuando gobernar a la derecha, no, a por ellos. Por cierto, dos detalles, dos. El primero, hemos entrado en una fase distinta. Este caso de la pocera y sus mariachis es tremendo, pero además ha llevado algo nuevo a Moncloa, que es el miedo. Hasta ese momento Pedro Sánchez se creía el funambulista más hábil del mundo, capaz de tener acuerdos con unos y con otros, capaz de sortear cuestiones complejas, la imputación de su mujer, de su hermano, del fiscal general del Estado, de su ministro preferido que era José Luis Ábalos, todo eso sí, pero se ha venido abajo. Se ha venido abajo, el presidente cuando sale de Moncloa ahora no habla, está como mudo, cuando habla se equivoca, confunde Melilla por Sevilla, hoy también ha hecho lo mismo en la confederación, en la reunión de los presidentes autonómicos con el gobierno, se ha vuelto a equivocar, o así creo yo. Y la segunda cosa que quiero matizar es que me duele este oficio y me duele la práctica común en este oficio. Esta señora de esto no quiere hablar, la señora Leire Díez no quiere hablar, pero sí sabemos, lo han reconocido, 3 medios de comunicación a los que fue a ver en un momento dado para venderles, colocarles el vídeo sexual del fiscal José Grinda. Ninguno de esos 3 medios decidió avanzar en la publicación de nada de todo eso y tampoco ninguno de esos 3 medios decidió llevar este asunto a los tribunales. ¿Cómo que viene usted con ese vídeo? Traiga para acá el vídeo que me voy a un juzgado y la voy a denunciar, porque esto es no ya solo una inmoralidad, sino un delito contra pues el prestigio del fiscal anticorrupción José Grinda. Además, uno de esos medios
era precisamente el medio de Pedro J. Ramírez, que sufrió esto en sus propias carnes con el escandaloso asunto aquel del vídeo sexual de las cloacas socialistas de la anterior etapa, porque esto también hay que significar que lo de no es ninguna novedad que en el mundo del PSOE hayan actuado tantas y tantas veces las cloacas o los poceros al servicio del poder. Josué. Exuberancia Raput, ¿no? En Sí, aquel sí. vídeo famoso. El abogado que aparece con ella en estas grabaciones fue el abogado de Exuberancia Raput. Claro. Nada es casual. Pero es que no todo vale. O sea, el PSOE tiene que entender que en España, por más votos que saquen, que es verdad que 6 millones de votos los siguen sacando, que es una cosa que a mí intento entenderla, pero me cuesta muchísimo. Por más votos que saquen, que no vale todo, que no pueden utilizar todos los mecanismos del Estado para buscar un fin o conseguir un fin, que tienen que guardar una serie de normas, como todos los españoles a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a la declaración de Hacienda o a cualquiera de las instituciones a las que nos enfrentamos los españoles. Entonces, claro, este caso es el de otro más en el que el PSOE parece que ha hecho de su capa un sayo y ha buscado a una militante cualquiera. ¿Cuántas Leires no habrá? O sea, ¿cuánta gente no habrá? A mí me preocupa mucho como español que esta mujer estuviera manejando correos, por ejemplo, porque yo soy de los españoles que vota cada vez que hay unos comicios. Y yo que haya una señora como esta, absolutamente vinculada al Partido Socialista, a mí no me da seguridad a la hora de votar. O sea, yo no puedo votar en libertad si esta señora está manejando, por ejemplo, el voto por correo. Y si Sánchez vuelve a convocar elecciones en este mes de julio y agosto, hoy ha dicho que hasta 2027, pero vaya usted a saber con Sánchez cuando convoca. Si Leire o una Leire más sigue manejando los votos, ¿para qué votar? Esto es lo que a mí me preocupa como español, y creo que a todo español, sea de la ideología que sea, piense sobre los impuestos lo que piense, creo que también le preocupa. Entonces hay que parar los pies a esto, bajo mi punto de vista. Nacho. El Partido Socialista ya quebró los límites y al solo hecho de pactar con separatistas que quieren la disolución de España o con terroristas, el caso de Bildu y demás. Eso por un lado. Después, por el otro, hablaba antes de lo que es la doble vara. Fíjate cómo cuando investigan a la mujer de Sánchez y a su hermano, o sea, personas de lo más íntimo de Sánchez por casos de corrupción, el Partido Socialista diciendo cómo se van a meter con los familiares, con la mujer, con el hermano del presidente. Ahora tenés a gente del Partido Socialista como Leire ofreciendo la publicación de videos íntimos. Entonces ahí ves la doble vara en acción, en su máxima expresión, ¿no? Bueno, me parece que España está llegando a un punto que tanto al Partido Socialista no le puedes pedir nada. No le pidan nada, no le pidan moral, porque ya Sánchez se comió el partido ya no es más el Partido Socialista, es el partido de Sánchez. Entonces no le pidan nada porque él va a ser, si tiene que venderte a la madre, la va a vender. Entonces acá lo que hay que pedir es que los sistemas contrapoder, el Poder Judicial, que la oposición se ponga de acuerdo, que se dejen de pelear con PP y Vox, que se pongan de acuerdo, que el Vox tiene que tener en claro que el enemigo es Sánchez, ¿no? Que se quiera cargar al PP, y el PP por otro lado no tiene que estar acomplejado de transar con Vox para poder llegar al poder. Para mí esa es mi visión, ¿no? Y después la sociedad. Españoles, despiértense. A nosotros en Argentina nos pasó de estar muchos años gobernados bajo esta ideología y nos fue muy mal. Ahora estamos empezando hace 1 año y medio a revertir la cuestión, pero nos metió en una decadencia muy profunda. Sí, sí, obviamente, y nosotros ya la empezamos a vivir, esa decadencia, francamente. Hoy decía Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, que estamos en una legislatura imposible. Una legislatura absolutamente imposible. Y una legislatura que si por algo se caracteriza es por la corrupción. Comenzó con la corrupción política y moral de comprar una investidura, de pagar con una amnistía los votos necesarios del presidente. Política y moral, pronto se sumó la corrupción económica. Pero a toda esta corrupción hemos descubierto en las últimas semanas que hay
o una corrupción nueva que está pensada única y exclusivamente para obstruir la acción de la justicia y sabotear la acción y la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No se le puede poner una pega a la exposición, pero la consecuencia. ¿Por qué no plantea el Partido Popular una moción de censura? Si este es el momento de debilidad en el que eso tendría un sentido. ¿Por qué? Bueno, porque pondría a todo el mundo ante sus propias contradicciones, a todos los socios, a todos los diputados socialistas, y España entera pues podría ver que hay algún partido en la oposición, 2, que son capaces de dedicarle 3 días a la corrupción institucional de los socialistas que han demostrado estos casos de la pocería por encargo. Estoy totalmente de acuerdo, Xavier. La moción de censura, aunque sacando el ábaco no den los números, creo que es necesaria. Ganadora, ganadora. Claro, creo que todos nos la merecemos. Creo que este aunque gobierno... se pierda, ¿eh? Claro, este gobierno es censurable, absolutamente, de todas. Y por lo tanto, el señor Feijóo, bueno, nos va a sacar el domingo a la calle, vale, está bien, bueno. Pero más allá de eso, hay que encauzar políticamente, digamos, la indignación de la gente. Y la mejor manera es la moción de censura, para que se plasme al menos, ahí sí, una unión entre Vox y PP, porque yo entiendo que Vox no tendría ningún problema en apoyar esa moción de censura que el PP va a plantear. Creo que, como decía... Que debería. Que debería. Sí, sí, no la va a plantear ni de coña. No, a mí me cuenta Tellado y todo su entorno que no la van a plantear. Sí, pero sí, que es gastar una bala, en fin, pues, si estás en las trincheras, ¿qué más te da? Claro, efectivamente, o sea, yo creo que es una muy buena oportunidad de usar 3 días para decir, miren, ustedes, como ha dicho Cuca Gamarra, desde el inicio, su pacto con los separatistas, terroristas, pero siguiendo la ley de amnistía que ahora el Constitucional ha blanqueado y le ha dado veracidad, pero que todos los españoles entendemos que no hay ni por dónde cogerla. Entonces, Partido Popular, que no puede ser que ustedes llamen mafia un día al Partido Socialista y al día siguiente hoy le den la mano al PSOE, que no puede ser. Que yo entiendo, más allá de los pactos en Bruselas que ustedes practican, que me parecen una vergüenza. A nivel nacional, venga, que ser oposición es una cosa que los españoles les hemos otorgado porque no han sumado para ser gobierno. Venga, pónganse a trabajar, vengan, sean capaces de ilusionarnos, planteen un programa que nos hagan decir, joder, pues hay alguien enfrente que realmente quiere hacer las cosas bien y no las quiere hacer como Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que en esto tienen que trabajar y la moción de censura es el mejor mecanismo para, al menos, plantarse ante Sánchez, bajo mi punto de vista. Sí, totalmente. Y además esto tiene que ver con cuestión de liderazgos, ¿no? A ver, yo quiero decir, no es lo mismo cómo se planta Ayuso que cómo se puede plantar Feijóo. Son 2 estilos distintos. A mí particularmente me gusta mucho más el de Ayuso. A mí me gustan discursos duros, claros. Pero insisto, para mí dentro del Partido Popular hay una parte que tiene ciertos complejos, que le dan miedo esto del fantasma de la derecha. Bueno, se compra lo que el Partido Socialista y los comunistas le están vendiendo, y Sumar y demás, y después no terminan haciendo lo que tienen que hacer, que es plantear la moción de censura. Porque aunque no les saliera en su favor, hay que plantearla porque es lo correcto. Porque es lo que hay que hacer. Y hay veces que lo que hay que hacer es lo correcto. No porque un beneficio político no, o porque caiga una cabeza del PP, porque esto no sale. Es el momento de hacerlo. Y coincido con lo que decía aquí el colega, ¿no? ¿Cómo le vas a decir mafia y todas estas cosas y después te vas a andar dando la mano? A casa. No, es que no es así. Quiero decir, acá para el Partido Socialista rompió cosas que quiero decir, venía de Felipe González, de estos pactos que se hicieron para que puedan, porque, o sea, si te lo pones a pensar, Feijóo ganó pero perdió y Sánchez perdió pero ganó. O sea, Sánchez está en el poder y va a seguir en el poder. Bueno, llega el momento de que la oposición se ponga los pantalones y diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo correcto. Y yo creo que a veces la población se decepciona cuando ve que la oposición no da en la tecla cuando es el momento. ¿Cuánto más querés esperar?
para plantear la moción de censura. ¿Cuánto más escándalo necesitas? No, lo que quisieran no tenerla que plantear. Seguramente el Partido Socialista te va a dar más escándalo, porque no nos paramos de sorprender. Pero ya está, planteala, tenés todo a tu favor. Bueno. Fíjate que se pierde de 3 días 3 en los que todo esto esté en las primeras páginas de forma ineludible de todos los medios de comunicación y la sociedad española se entere a fondo de quién es quién, de por qué se hacían, a quién pretendían, contra quién estaban conspirando, que no solo es la UCO, lo de la UCO es una pequeña parte, pero aquí hay muchas más conspiraciones. Todos los jueces que están instruyendo o que han instruido ya las causas de corrupción del Partido Socialista estaban en el objetivo de los poceros, estaban recabando información sobre ellos y algunos otros, antes de ayer, es el caso de Manuel Marchena, por ejemplo, es el caso del fiscal anticorrupción Luzón, en fin, que todo lo que ha incomodado al, como le llaman ellos, puto amo, ha sido objeto de movimientos oscuros en el mundo de la pocería. Pero vamos, es que, y más allá de la corrupción de la que estamos hablando, y creo que como medios de comunicación no nos podemos cansar de repetir, hubo un lema entre los periodistas que salieron al Congreso a señalarnos, a medios como Periodista Digital, que eran señalarnos periodismo. ¿Cómo que no? Señalar la corrupción, claro que es periodismo. Pero más allá de todo esto, hoy hemos conocido un dato que prácticamente la vivienda ha subido un 20% y récord total en España, en la historia de España. ¿No hay que indignarse ante esto? ¿No hay que dar una solución ante una subida de vivienda que convierte el tener un techo, que me parece lo más básico del mundo, en una quimera absolutamente para cualquier español? Y mira que está gobernando la izquierda, que se supone que este discurso lo debería enarbolar. Pues los españoles estamos sin vivienda, sin casa. Hay una generación entera que vemos la vivienda como el que ve, no sé, en los años 30 cenar con Rita Hayworth. O sea, lo vemos como algo imposible absolutamente. Entonces, más allá de la corrupción que existe, más allá de que los fontaneros estén indignados porque se les señala ahora con el nombre de Leire Díaz, y yo creo que el nombre que habría que usar es el de poceros. Pocero o espías. También los poceros son muy nobles, ¿eh? Claro, absolutamente, y sé que nos ven muchos y se merecen todo el rigor y el honor posible. Pero más allá de todo esto y más allá de las tramas, que me parecen gravísimas, o sea, que el Partido Socialista esté utilizando a miembros de su propio partido colocados en empresas públicas, es mentira eso de que el PSOE no tenía sueldo a Leire Díaz. Utilizaban una empresa pública como, digamos, pantalla o como, digamos, pago para que esta señora hiciese y decidiese en las reuniones o en los audios que ustedes han escuchado. Entonces, más allá de todo eso, que la oposición se plante y diga, vamos a hacer un plan nacional, vamos a hacer un plan para que los españoles tengan vivienda, para que haya una generación no abocada a irse a Estados Unidos o irse a Centro Europa para poder tener un futuro, ¿no? Y creo que esto hay que abordarlo y me cuesta verlo, a veces me cuesta verlo. A mí lo que me cuesta ver es el domingo en esta manifestación, que será un éxito, que irá muchísima gente y que, en fin, que está bien. ¿Qué mente pensante del Partido Popular les dice después a la hora a casa a ver a Alcaraz si llega a la hora o a ver a la selección que juega esta noche? Ahora ya a casa, ya hemos cumplido, nos hemos movilizado. ¿Y vosotros qué pensáis hacer? ¿No? Que la gente, al final, uno se pregunta quién está narcotizando a la sociedad española, porque tampoco la culpa toda es de Pedro Sánchez. Bueno, claramente. Me hace acordar mucho el ejemplo ese que dicen que cuando a una rana la metes en agua hirviendo directamente salta y se escapa, pero cuando la metes en agua fría y la vas calentando poco a poco, se termina muriendo cocinada, ¿no? Igual acá tenés a Pedro Sánchez, que es el chef que gira la manija, la perilla, y va calentando y ve que la rana se sigue ahí, no reacciona. La rana, lamentablemente, es la sociedad que no está reaccionando ante los casos de corrupción. Pero además déjame decirte algo, que esto se va a ver cuando Pedro Sánchez salga del poder. Pedro Sánchez, como estaba comentando, está haciendo una colonización del Estado. Está metiendo a toda su gente en el Estado. Esa gente después, cuando asuma otro partido, hay que echarla.
porque esa gente te toma el Estado, te toma las empresas públicas, te toma todas esas cuestiones. Y después, fíjate qué interesante, ¿no? España tiene de las productividades más bajas, de esto nunca se habla, de Europa. Los jóvenes, lo de la vivienda es un sueño. Y además ya quedaron en un conformismo. Los jóvenes ni piensan en eso. Es decir, los jóvenes ahora se conforman con ir a tomar una caña al bar y viajar un par de veces al año a alguna parte de Europa. Entonces, fíjate el retroceso que tenés. Y además España, otra cosa de la que se habla poco y nada, es un infierno tributario. Es muy difícil emprender en España. Entonces, tenés a España... Un infierno tributario, un infierno regulatorio. Totalmente. La OCDE dice que perdemos con eso 80.000 millones, con el infierno regulatorio. Pero déjame hacerte un punto. Vos tenés España dividida en dos. Vos tenés una España del bien, que cree en la cultura del mérito, del trabajo, del esfuerzo, y tenés una España asistida, porque Pedro Sánchez ha incrementado las paguitas, las famosas paguitas, ¿no? Gente que vive del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como España es poco productiva, la España del bien, la España que es la que genera la riqueza, se te hace cada vez más chiquita porque la revientan impuestos para mantener a la otra que se te hace cada vez más grande. Y eso es un círculo de decadencia que cada vez se te hace más profundo. Ahora, ¿qué es lo que te dice la gente? Bueno, el populismo se termina cuando ya no hay más dinero. Bueno, pero a España todavía le queda, porque quieran o no, son parte del primer mundo y demás. No es como Argentina, que Argentina ya estaba en el subsuelo, ¿no? Argentina ya tenía 40, 50% de pobreza. Y te doy un dato más que es fundamental, porque para que se entienda que hay modelos que funcionan y hay otros que no. El capitalismo funciona. Madrid, que incluso no es un paraíso en cuanto a liberal, tributo, ¿no? sí, pero ha bajado mucho más. Del total de la inversión extranjera que hay en España, del 100% de la inversión extranjera, el 70% se queda en Madrid. No es porque es la capital. Madrid es la capital de España desde hace cientos de años, ¿no? Digo, es porque tienen un modelo que es mucho más amigable con el clima de hacer negocios y demás. Ahora, sin embargo, desde que Pedro Sánchez forma parte del gobierno español, la inversión ha caído un 30% en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, te estaba hablando acá de dos modelos. Hay un modelo que funciona y hay otro que no. Querido amigo, es en Madrid donde hay un problema de vivienda para el autóctono, para el que ha cantado Madrid, Madrid, Madrid. En México se habla mucho en ti. Para esa persona, que es gato, que su abuelo era de Madrid, está habiendo un problema de vivienda muy grande. Somos nosotros los que no podemos vivir en la propia Madrid, nos tenemos que ir a Castilla-La Mancha o a Castilla y León a vivir. Entiendo tu discurso perfectamente, pero sin humanidad ese capitalismo pierde todo el sentido, ¿no? Y mucha gente, claro, cuando no tiene ni para llegar a fin de mes, cuando el día 15 ve que no tiene, a esa gente hay que darle una respuesta. Y la respuesta de la inversión, cuando el día 15 no tienes nada, es muy complicada el que él lo asuma y convencerle de que realmente va a salir adelante, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que darle es una esperanza. Es decirle, mire, usted en 10 años con un sueldo va a poder llegar a final de mes. A mí cuando me dicen que en Barajas hay gente durmiendo, que va con el mono de trabajo, o sea, cuando ven comedores sociales, que va gente currante, no va el típico que conocemos también, que se pasa la vida en la cama. No, va el currante a los comedores sociales a dormir a Barajas y a no llegar a fin de mes. Hay que darle otra respuesta, bajo mi punto de vista. Sí, pero lo que no hay que hacer es poner la carreta delante del caballo. El salario, que el salario suba depende de la productividad. Y la productividad depende de la inversión. No es al revés. No es que primero le das más salario y después eso te aumenta la productividad. La manera de tener salarios fuertes es que haya mucha inversión en España. Si España es un infierno tributario, no va a venir la inversión a España o va a venir en menor medida. O regulatorio, insisto. O regulatorio, insisto, sí. Eso está clarísimo. Y después, por otro lado, ¿sabes cómo se soluciona el tema de la vivienda? Aumentando la oferta. Claro. Tenés que aumentar la oferta, tenés que desregular. Y no hay ninguna otra fórmula. No, es la única manera de aumentar la oferta, sino que va a poner controles de precio. Ojo que con los controles de precio te va a Cuba, a la Cuba comunista. En Viena se solucionó, ¿eh? ¿Y en París? Y en París, efectivamente. O sea, mucho cuidado. En España tuvimos, en el año 99 al 2001,
una gran oferta, se construyó muchísima vivienda, pero el precio subió a unos grados, en unos porcentajes absolutamente inasumibles para la clase trabajadora. Entonces, creo realmente que sí que hay modelos intermedios que nos pueden dar una respuesta. El problema es que tenemos un gobierno más pendiente del EIRE y de cómo acabar con la UCO que con solucionar la vivienda. Un gobierno mucho más pendiente de mandarle WhatsApp a Ábalos cómo nos cargamos a Ayuso o al gobierno de Castilla y León que cómo solucionar la vivienda, ¿no? Pero yo creo que sí que hay alternativas, sobre todo para la gente que no se puede permitir. Decía que yo quiero seguir con la corrupción y tengo material, pero a expuertas. En primer lugar, hoy hemos conocido que el diputado de Cultura de Extremadura, que se llama Ricardo Cabezas, que está procesado por el contrato del hermano del presidente como director de actividades artísticas en la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas ha confesado en el juzgado, lo hemos conocido hoy, pero esto sucedió hace unos pocos días, que en un mitin del PSOE en Extremadura a él le dijo Pedro Sánchez, le trató de vender en ese mitin socialista de 2017, oye, pues yo tengo un hermano que dirige no sé qué, a ver si me lo... el dedazo, la típica operación de dedazo. Esto pues cierra otra conducta que no debiera haber. En ese momento es verdad que no era presidente del gobierno, pero era aspirante a secretario general del PSOE y ya estaba condicionado por la ética que debe presidir la actuación de un político. Vamos a verlo. Pedro Sánchez sigue como presidente del gobierno. Razones para dimitir tiene y muchas, desde caso de corrupción hasta gobernar sin presupuestos, pasando por los famosos audios de Leire Díez. Pero sin duda es precisamente la corrupción lo que más daño está haciendo a su formación. Muchos casos que nos obligan a solo tratarlos de forma individual. Si nos centramos en el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, no son pocas las informaciones que a día de hoy siguen saliendo. Ricardo Cabezas, diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, es uno de los procesados por este caso, concretamente por prevaricación y tráfico de influencias. Durante el juicio reveló que en el año 2017 Sánchez le habló sobre su hermano durante una visita a Badajoz. Sabía que se dedicaba a la música porque cuando le conocí, después de un mitin, me lo comentó. Esto es lo que Cabezas le dijo a la juez. Una conversación que se produjo antes de que a David Sánchez le fuese adjudicada la plaza pública como coordinador de actividades de conservatorios. Tras obtener este puesto, David Sánchez intercambió varios correos con Cabezas para proponerle su proyecto de ópera joven. Ahora la juez investiga si la Diputación de Badajoz amoldó ese puesto al hermano del presidente. Recordemos que en esta causa hay 11 personas siendo investigadas y que David Sánchez ya ha sido procesado. Llega una figura política a un mitin a tu ciudad y de lo que te habla es de que su hermano es director artístico, de que quiere trabajar. ¿Tú no tendrías algo por aquí, por Extremadura? Que es de cachondeo. Esto de poner familiares en el Estado me hace sentir a mí argentino como en casa, porque la verdad es que en Argentina los distintos gobiernos que hemos tenido siempre lo que hacían era eso, poner a sus familiares y amigos en el Estado. Aquí acabaremos teniendo ñoquis. Es que sí, no quise usar antes el término porque pensé que no se iba a entender, pero eso es lo que empiezan a hacer, ¿no? A colonizar el Estado con ñoquis, y eso termina siendo clientelismo político. Por supuesto. Hay que tener cuidado porque, ojo, que a la gente que la sometés a que dependa de la paguita y le dicen, ojo, que si después gobierna la derecha, lo vas a perder. Vas a perder la paguita. Y ahí empezás a generar todo un clientelismo político que es después difícil volver de eso, ¿no? Porque a la gente la mal acostumbrás y lo peor de todo, rompes la cultura del mérito. Sí. Yo de verdad entiendo que en cualquier empresa privada todos tuviéramos deferencias hacia nuestro hermano, hacia nuestro primo, hacia nuestra mujer. Yo lo entiendo. O sea, entiendo que le recomendemos a nuestro jefe mejor, oye, mira, tengo un amigo, íntimo amigo que colocar. Pero el presidente del gobierno no puede hacerlo. Yo no quiero una España en la que el presidente del gobierno coloque a su hermano y le dé un puesto precisamente hecho para él. Yo no lo quiero. Yo no quiero un presidente que haga eso. Y por lo tanto me opongo absolutamente. Decía María Jesús Montero, me opongo a una serie de cosas. Pues yo me opongo. Bueno, ella decía me opongo. Me opongo, efectivamente. Y yo no sabía si hablaba en guineano. Eso es. Pues yo me opongo absolutamente a tener un presidente
que nos coloque a prácticamente toda su familia. Y creo que esto lo entiende la gente. Creo que la gente puede llegar a entender que todos podemos tener cercanía con cualquier familiar, pero todo el mundo entiende que no lo podemos hacer si somos el presidente del gobierno, ¿no? Y más en el caso en el que un presidente que nos decía a todos, cuando se presentó a unas elecciones en 2019, no quiero los aforamientos, voy a acabar con ellos, voy a reunir a mi partido para acabar con los aforamientos, y precisamente el hombre que coloca a David Sánchez se beneficia de un aforamiento. Creo que esto hay que acabar con ello y espero que el próximo presidente que tengamos acabe con la figura del aforamiento, o que al menos tengamos el aforamiento como el resto de países, que tienen 10, 20, 30 y no miles, 25.000 aforados como tenemos aquí en España. Entonces, que realmente acabemos con esto para que España pueda progresar de verdad. Bueno, permitidme que os dé un consejo. La pregunta es muy simple. ¿Y si mañana hay otro apagón? Pues prepárate con las baterías de Comunidad Solar. Tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica, aunque no tengas paneles solares. Almacena energía. Protégete ante emergencias, garantiza luz y seguridad para tu familia. La instalación es rápida y sencilla. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y aprovecha la oferta Emergencia Energética. Cuidado porque las plazas son limitadas. Vamos a hablar ahora de la última moda, o de una moda muy extendida, podríamos decir, en Cataluña, que es celebrar la fiesta del Cordero musulmana, y de cómo eso ha llevado que en algunos ayuntamientos hay esa fiesta apoyada por los alcaldes, apoyada por corporaciones municipales, se convierte en un acto de exaltación marroquí, con la presencia de retratos del rey de Marruecos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de eso y de cómo Vox quiere que se prohíba todo eso. ¿Con quién? Pues con Alberto Terradas, que es diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, esto es una especie de fiebre nueva, ¿no? Bueno, nueva y no tan nueva, porque desgraciadamente en Cataluña ya llevamos bastantes años viendo cómo esa población islámica importada por el socialismo y el separatismo durante tantos años ha cogido cada vez más fuerza en las calles de Cataluña, y vemos cómo las administraciones pues prefieren proteger y fomentar todas las tradiciones islámicas ajenas a nuestra cultura, ajenas a nuestra forma de vivir, al tiempo que desprecian y apartan de la vía pública nuestras tradiciones, como podría ser la Navidad, cada vez más desnaturalizada. El bipartidismo y el socialismo, una vez más, pues rendidos ante el Islam, rindiendo los ayuntamientos, los espacios comunitarios, las calles y las plazas para la celebración de todo tipo de festividades religiosas contrarias a nuestra forma de vivir y propias de países muy lejanos. Pero eso ha dado un salto, ha subido un escalón, porque ahora esas celebraciones incluyen unas fotografías enormes del rey de Marruecos. Evidentemente, eso tiene una vinculación directa con Marruecos, puesto que es el país que nos trae más población inmigrante, y no es raro que veamos retratos de Marruecos en estas festividades públicas. De hecho, que no nos extrañe que empecemos a ver también retratos del rey de Marruecos en las escuelas donde se imparte esta religión islámica, que ha permitido tanto el bipartidismo como los partidos socialista y los partidos separatistas durante todos estos últimos años. Y viendo cómo cogía más fuerza, cómo ahora se han puesto todos a permitir, a fomentar que se celebren este tipo de festividades, como digo, contrarias a nuestra forma de vida, pues desde Vox hemos tomado la iniciativa de presentar, de registrar en todos los parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Senado y en los ayuntamientos donde tenemos representación, una iniciativa para limitar, para restringir, para prohibir directamente la celebración de estas costumbres foráneas, contrarias a nuestro modo de vida, toda esa tradición islámica que nos han impuesto el bipartidismo y el separatismo aquí en Cataluña especialmente. Y en eso imagino que Vox estaréis más bien solos, porque el Partido Popular ha dicho algo al respecto.
Pues desgraciadamente, una vez más, Vox se vuelve a quedar solo en todo eso, porque parece que al Partido Popular lo único que le importa es, bueno, lo que dicen siempre, ¿no? Que son tan españoles como Abascal, pero evidentemente una persona que no respeta nuestras costumbres, que no habla como nosotros, que no se comporta como nosotros, que coge a las mujeres, las envuelve debajo de trapos negros porque las considera pecaminosas y propiedad de un varón, pues si para ellos eso es ser tan español como Abascal, pues yo creo que tienen un problema. Nosotros tenemos clarísimo cómo se vive en España, cuáles son nuestras costumbres, cuál es nuestro ethos, ese que están atacando unos y otros, y sabemos, por tanto, que el Islam en todas sus expresiones pues confronta directamente y ataca nuestras leyes, ataca nuestra forma de vida, ataca directamente la fisionomía también de los barrios y de las costumbres de muchas localidades de España. Eso políticamente lo pone en marcha el PSC. Creo recordar que tenían un diputado que luego fue expulsado por decisión de la Audiencia Nacional porque era espía de Marruecos, precisamente. Y también Esquerra Republicana, que también ha tenido sus coqueteos, sus devaneos con algunos líderes de la comunidad musulmana marroquí en Cataluña. Este proceso, concretamente, aunque ahora intenten disimular y engañar a parte de la población con sus discursos, esto lo inició Junts per Catalunya y la antigua Convergencia con lo que llamaban la Fundació Nous Catalans, donde, pues viendo cómo ellos querían avanzar en su proceso separatista, los catalanes no se sumaban a ese barco, pues necesitaban importar población extranjera con tal de sustituir a los propios catalanes que no compraban su relato, y a través de la Fundación Nous Catalans, pues escogieron una serie de líderes islámicos con los que intentaban conducir el voto de la comunidad magrebí y de la comunidad pakistaní. Y estos dos, concretamente, uno de la comunidad magrebí y el otro de la comunidad pakistaní, eran líderes yihadistas que lo que se dedicaron es aprovechar toda la estructura pública que creó Junts, pero que también contribuyó rápidamente Esquerra Republicana y a la que también evidentemente se ha asumido el Partido Socialista. Han utilizado estos líderes islamistas toda la estructura pública para radicalizar a la comunidad islámica, para llevarla hasta una posición cada vez más violenta y contraria a nuestra comunidad, a nuestra forma de vida, hasta llegar a los atentados terribles que vivimos en el año 2017, en agosto, en las Ramblas de Cataluña. Unos y otros, y ahí desgraciadamente están todos, salvo Vox, desde el Partido Popular hasta los partidos más radicales de izquierda separatista, están todos unidos en proteger esa comunidad que consideran, pues bueno, que les puede a ellos sumar votos, pero que tiene unos efectos muy lesivos, unos efectos dañinos, perjudiciales, en contra de la seguridad, en contra de la identidad y en contra también de los servicios públicos de nuestra comunidad y en general de toda España. Porque, Terradas, ¿cómo va el tema de que en las escuelas se enseñe árabe? En las escuelas, con tal de no enseñar español en Cataluña, pues prefieren enseñar cualquier cosa. Ellos pensaban que quitando los crucifijos y demás, pues iban a liberar las aulas de cualquier tipo de religión, pero la realidad es que el apartar nuestra cultura, apartar nuestra religión cristiana, más allá de que uno sea creyente o no, lo que ha permitido es que el Islam entre y ocupe todos estos espacios. Y ahí, desgraciadamente, una vez más, nos encontramos a todo el consenso político dispuesto a proteger la entrada del islamismo en las aulas catalanas, en las aulas de toda España, pues por aquello que dicen de la tolerancia, de la laicidad, de más. O sea que en Cataluña es más fácil que un estudiante pueda aprender árabe y cultura marroquí que no estudiar íntegramente en español, como Vox ofrece la posibilidad. Nosotros ahí lo tenemos muy claro. O sea, la educación tiene que ser para crear unos españoles, unos ciudadanos bien preparados, y evidentemente ni el adoctrinamiento islámico ni el adoctrinamiento separatista tiene que tener ningún tipo de espacio. Pero desgraciadamente unos y otros se unen para acabar lo que es nuestra comunidad, acabar con nuestras costumbres y con nuestro modo de vida. ¿Y la alcaldesa de Ripoll qué dice de todo esto? ¿Qué opina? Pues no sabemos en lo que está la alcaldesa Ripoll, lo que sí sabemos es en lo que está Vox, y por eso hemos registrado esta iniciativa y tantas otras en las que estamos trabajando para limitar, para frenar, para tratar de erradicar por completo todo este radicalismo islámico que no hace más que crecer en las calles de España. Esta vez hemos presentado esta iniciativa para acabar de una vez por todas con la cesión de espacios públicos para prácticas contrarias a nuestra cultura, que rompen la convivencia en nuestros barrios, y proteger a las mujeres de toda esa cultura islámica que las degrada, que las somete, que las considera pecaminosas y propiedad de su marido. Porque si algún hecho muy concreto que tiene
el Islam es que tiene una gran desigualdad y concibe y consagra la desigualdad entre los hombres y las mujeres, igual que consagra una desigualdad entre lo que ellos consideran personas libres y esclavos, porque el Islam también tolera la esclavitud, y esa gran desigualdad también y confrontación que consagra, como digo, el Islam entre los que son creyentes y los que no somos creyentes, que somos infieles y nos consideran pues unos elementos a apartar de la sociedad. Desde Vox tenemos muy claro el riesgo que supone el Islam para España, ya no solo en el presente, sino también en el futuro. Y lo podemos ver como nuestros vecinos franceses, aquí nos pilla de cerca y más a los de Gerona, hemos visto cómo esa tolerancia con el Islam, pensar que se puede equiparar con el cristianismo, pensar que son simplemente dos expresiones religiosas diferentes, te lleva a la pérdida de los barrios, te lleva a la pérdida total de las leyes, del cumplimiento y de la vigencia de las leyes en muchas zonas. Porque ahí donde se impone el Islam, ahí donde crece la población islámica, se sustituye al Estado por una serie de redes religiosas. En Francia ahora se está persiguiendo muy duramente y nosotros también estamos desde Vox investigando y persiguiendo de cerca toda la red que ha creado Hermanos Musulmanes en Cataluña a través de asociaciones, a través de falsas ONGs que con la excusa de querer ayudar, de querer integrar, como dicen ellos, lo que hacen es romper, quebrar nuestra comunidad y radicalizar a las comunidades islámicas para que actúen en contra y no se comporten como nosotros. Alberto Terradas, un placer enorme tenerte en el programa, mucha suerte con la iniciativa y a ver si las cosas cambian de tono. Muchas gracias. Ahí estaremos luchando para que Cataluña siga siendo Cataluña y no se convierta en una cosa diferente, y lo mismo en toda España, así que muchas gracias por este espacio. Bon Giovanni, ¿cómo ves este asunto? Es increíble que en un país como España tenga gente que odia España, ¿no? Que es lo que está pasando con los partidos separatistas, independentistas, y con total, justamente lo que comentaban aquí en la entrevista que hacías, ¿no? Con total de sumar gente que pueda apoyar este proyecto de la separación e independentismo de España, traes a cualquier persona que no quiera respetar tus valores, tus tradiciones y tus costumbres, y tampoco quiera respetar la ley, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, acá me parece que si Cataluña sigue así, bueno, se va a volver Francia o París. La Vallier, eso sí. Los alrededores bueno, sí, todo cuando hay una manifestación que ahí donde no entra la policía, digamos, ¿no? Exactamente, te toman las calles y además qué concepto tan tonto, tan estúpido, ¿no? Este hecho de cuando van turistas le tiran agua con unas pistolitas de agua. Sí, porque turistas no. Sí, son... tourists go home, welcome refugees, ¿no? Bienvenidos los refugiados. Los turistas son los que te dan de comer también, los que te aportan los que te dan economía, actividad económica, ¿no? Así les van, mira los datos de inversión que llega, la inversión extranjera directa, que llega a Cataluña, horripilante. Vamos con el tema del día, que es esa reunión de presidentes autonómicos precisamente en Barcelona, donde se ha plantado Ayuso, dice que yo no me voy a poner los pinganillos que me ordenen otros, y vamos a ver cómo se le escapa el subconsciente a Pedro Sánchez. El encuentro ya empezaba con tensión. Supuestamente Ayuso le decía a la ministra de Sanidad que si no iba a saludar a una asesina, ironizando en referencia a las muertes que la oposición le reprocha en las residencias madrileñas. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a protagonizar otro momento. Se iba a ir de la sala. El motivo, los polémicos pinganillos. No tiene sentido que en los pasillos estemos hablando en perfecto español entre todos y que luego me tenga que poner un pinganillo para entenderme en mi casa, en España, en Cataluña, con presidentes autonómicos. Ayuso abandonaba la conferencia cuando el Lehendakari y el presidente de la Generalitat hablaban en euskera y catalán respectivamente, pero al volver se encontraba la sorpresa. Los populares Rueda y Proens hablaban en gallego y en balear. Una conferencia que evidencia la división del Partido Popular, pero las diferencias llegan al ámbito nacional. El PP exige elecciones, mientras que Sánchez... Lo importante es saber que tenemos un horizonte optimista, esperanzador. Se aferra a terminar la legislatura. Sí, pero se ha equivocado, porque dice, cuando justificaba los pinganillos, confunde, dice, lo tienen reconocido el bilingüismo en la Constitución. No, lo tienen en los estatutos de autonomía, en la Constitución desde luego no. En fin, pues ya lo ves. Me parece perfecta la actitud de Ayuso.
que es esta cosa de que podemos comunicarnos en el mismo idioma y tenemos que estar poniéndonos una chicharra para escuchar. Me parece una estupidez y me parece que la gente del PP que acepta eso y que lo deja pasar son idiotas útiles. Son idiotas útiles al Partido Socialista, que el Partido Socialista lo único que está haciendo es destruir a España. Y la única que está teniendo valentía frente a esto y que tiene las cosas bien claras es Ayuso. Y fíjate, lo de Ayuso no es casualidad. Porque Madrid le va bien, ¿sabes por qué? Porque además, esto empezó de antes, ¿no? Con Esperanza Aguirre y demás, pero ¿sabes por qué Madrid es un gran faro de atracción de las inversiones? Porque primero están las ideas y después está el consenso. El consenso no es un bien en sí mismo, como pretende alguna otra gente del Partido Popular. Que el consenso no es un bien en sí mismo. Son las buenas ideas en las cuales se tiene que formar el consenso. Y esas buenas ideas traen buenos resultados. Buenas ideas como las que hay en Madrid, donde en Madrid le dicen bienvenidos todos, independientemente de qué parte del mundo, pero te adaptás al modelo de Madrid. Y vivís en libertad, y vivís con seguridad, y tenés menor, cada vez que pueden eliminar un impuesto lo eliminan, y tenés mucho más iniciativa privada. A mí me parece que justamente primero vienen las ideas y después viene el consenso en torno a esas buenas ideas. Sí, pero luego está la parte cobarde del PP que dice, no, porque claro, los idiomas son tan importantes y además somos un partido gestor, como si eso fuera reñido con tener ideas que capten el interés de los ciudadanos. Es que es más importante también la idea detrás de la cual está la gestión, ¿no? Y además, fíjate si no son acobardados muchos de ellos, que al principio renegaban de Milei también. Milei, y no lo digo porque yo sea argentino, Milei se ha convertido en un gran faro de Occidente, de las ideas de la libertad, porque ya trascendió a Argentina el fenómeno de Milei. Y ojalá que genere un efecto contagio en Latinoamérica y también lo pueda hacer acá en España. Dicho sea de paso, lo vamos a tener por estos días en Madrid. Pero no, Milei, muy extremo. No, Milei no es ningún extremo. Milei viene con ideas del sentido común, que básicamente, ¿sabes lo que es? 2 más 2 te da 4. No podés gastar, como pasa sistemáticamente, más de lo que te ingresa. Porque si no, ese gasto, ¿sabés cómo lo financiás? Subiendo más los impuestos o tomando deuda. A España la relación deuda-PBI es un desastre. Entonces, lo que hay que entender es que hay que achicar el Estado español, hay que bajar el gasto público español para poder bajar impuestos, para que aumenten las inversiones, para que aumente la productividad y ahí te aumentan los salarios. No es al revés. No es como dice Yolanda Díaz, que pobrecita no sabe sumar, que fijando un salario mínimo es como se mejoran los salarios, porque fijan el salario en 1.100 y pico de euros, por ejemplo. ¿Y por qué no lo fijan en 3.000? O en 4.000 o en 5.000. ¿Por qué no fijan un salario mínimo en 5.000? ¿Cómo pagarlo? ¿Me explico? Entonces, primero la producción, después el incremento del salario. La izquierda, como de economía no entiende nada, y piensan que la economía es un juego de suma cero, entonces te meten en guerra. Sí, ¿por qué? Porque te dicen, cuidado, porque tú eres pobre, porque aquel es rico. Entonces, ahí, como ellos, el fin máximo que persiguen es la igualdad, invocan a la llamada justicia social, que básicamente utiliza la redistribución, ¿para qué? Para sacártelo a ti, para dárselo a otro. Y probablemente ese otro sea un cliente político del Partido Socialista y de Sumar. Por supuesto. Esa es la base del juego, para ellos, esa es la base del juego. Y eso hay que tenerlo claro y defenderlo a dentelladas. Y no vale decir, no, pero es que yo gestiono mejor la sanidad, conmigo no habrá déficit, tal. Bueno, sí, está bien, pero eso es poco ilusionante. Esa es la verdad, muy poco ilusionante. Y ese es el drama en el que estamos. Bueno, un día pobre, noticias, con esto de la conferencia de los presidentes con Sánchez, etcétera, que no ha dado ningún resultado. ¿Cómo va a dar resultado? ¿Qué resultado va a dar? Si muchos han ido allí pues a intentar a ver si me condonan algo de mi deuda, que ese es el problema de verdad, que ha habido muchos presidentes del PP que van allí porque a ver si van a condonar parte de la deuda y yo no estoy y me lo pierdo. Claro, y ese es un propósito mezquino. Van a pasar la gorra, ¿no? Sí, a ver si cae algo, ¿verdad? Porque pues esa es la circunstancia. Ustedes ya lo saben porque lo hemos vivido muchísimas veces. Bueno,
Nacho Bongiovanni, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que te lo hayas pasado también como yo. Me lo pasé increíble y genial. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por seguirnos con atención e interés esta calurosa tarde de viernes y con el deseo de que derrotemos a Portugal el domingo y con el deseo de que sigan Más se perdió en Cuba el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Nos despedimos ya y nos vemos el próximo lunes.